Bienvenidos todos. Señor Jesús los bendiga. Bueno, vamos a darle inicio entonces a este estudio de esta tarde. Vamos a continuar con nuestra acerca de lecturas. Vamos a empezar esta tarde. Cualquier inquietud, como les he dicho, cualquier inquietud, estoy presto a escucharlos. Cualquier aporte es importante de cada uno de ustedes. No importa el aporte que ustedes, a veces uno piensa que el aporte no es trascendental, que de pronto no es muy bueno. Sepa cada uno de ustedes, cada uno de sus aportes es muy bueno y es muy importante. Bueno, entonces todos estamos aquí prestos para escuchar, para aprender. Todos aprendemos unos de otros. Bueno, Señor los bendiga. Los hermanos me están viendo. Sí, yo sí me veo también. Yo sí me veo. Yo sí me veo. Bueno, vamos a empezar entonces. Señor los bendiga. Les decía que vamos a seguir estudiando, a seguir este estudio sobre las escrituras. Sé que ha sido un tema que ha empezado a causar un poquito de inquietud, preguntas, muchas preguntas, yo sé. Y vea que esto de las preguntas que vienen, nosotros pensábamos que como que, bueno, ya nos sabíamos todo, ¿no? O sea, uno siempre piensa eso, de alguna manera uno siempre piensa de que como que ya sabe lo suficiente. De alguna manera uno piensa de que como que sabe uno lo más importante, como que ya todo lo que uno sabe es de alguna manera quizás suficiente. Y entonces, como que no pensamos que haya más, hay algo más profundo. Y siempre el Señor nos está trayendo cosas mucho más profundas en la enseñanza de la palabra de Dios, mucho más profundas. Y este tema, a mí mismo, que lo estoy preparando, porque una semana mientras lo estudio y lo estudio, algo más razona el Señor, algo más. Siempre hay algo más que el Señor trae a nuestros corazones y siempre hay algo que el Señor pone allí para que traigamos como enseñanza. Lo que el Señor nos ha propuesto para enseñar la palabra de Dios. Cuando escudriñamos la palabra, siempre el Señor pone algo diferente, algo más, algo adicional. Esta mañana que estaba pensando, meditando un poquito en la palabra de Dios, volvía a mi mente el pasaje acerca de Romanos 6, 14, 15, que estuvimos hablando hace 15 días. El tema que en este momento hablamos fue las escrituras y la ley. Las escrituras y la ley. No hemos terminado todavía ese tema acerca de las escrituras y la ley. Porque les digo, es un tema muy amplio, muy amplio. Para decir que lo pueden evacuar en una hora, eso es imposible. Y meditando esta mañana sobre ese pasaje, trajo algo a mi corazón el Señor. Trajo algo que quiero compartirles. La palabra, la parte de la palabra que estaba leyendo está en Romanos capítulo 6, 14 y 15, donde cada uno de nosotros, lo que llevamos algún conocimiento, algún tiempo, quizás en la palabra de Dios, pues hemos oído acerca de este pasaje. Y es porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces meditaba un poquito más sobre ese pasaje y eh, si hay un entendimiento acerca de ese pasaje que se ha transmitido o que se transmite hoy en las comunidades religiosas, en las comunidades cristianas, es que es un tema, un pasaje que trae una enseñanza para el nuevo pacto, por decirlo así, que trae una enseñanza para el Nuevo Testamento, para que otros me entiendan más. Aunque les decía que el Nuevo Testamento, eso se lo inventaron los hombres. Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, y especialmente se lo inventaron para desestimar de alguna manera eh, la ley, los profetas y los salmos, que es la parte que la gente le llama antigua, y no es ninguna antigua, no tiene nada que ver con antiguo. Esa sigue siendo la palabra de Dios, esa sigue siendo la palabra que es viva y es veraz,
y es más cortante que espada de doble filo. A ver, cuando el Señor decía que la palabra de Dios es más cortante que espada de doble filo, ¿a qué palabra estaba haciendo referencia? ¿A qué palabra estaba haciendo referencia? Pues estaba haciendo referencia a la ley, los profetas y los salmos. La ley, los profetas y los salmos. Cuando el Señor hablaba sobre la palabra, cuando algún discípulo, algún apóstol hablaba la palabra de Dios, está hablando sobre la ley, los profetas y los salmos. Eso fue lo que sobre eso se predicaba siempre. Sobre eso, y ahorita miraremos unos pasajes, era sobre lo que el apóstol Pablo predicaba. El apóstol Pablo, cuando iba a las sinagogas, cuando se encontraba con grupos de personas que querían escuchar el mensaje de salvación, el evangelio, ¿qué es el evangelio? El evangelio es las buenas nuevas. ¿Cuáles buenas nuevas? Las buenas nuevas no eran porque fuera algo que empezó en Mateo, no. Las buenas nuevas de salvación es el mensaje revelado del Señor al apóstol Pablo, pero fue revelado a través de la ley, los profetas y los salmos. Entonces, cuando el apóstol Pablo se encontraba a presentar, o se presentaba en algún lugar y enseñaba del Señor Jesucristo, él evangelizaba o traía el evangelio o traía las buenas nuevas de salvación enseñando a través de la ley, los profetas y los salmos. Entonces, les decía, esta mañana meditando un poco sobre este pasaje de Romanos capítulo 6, entonces traía a mi corazón, Señor, porque uno diferencia este pasaje como algo nuevo, como que la gracia es algo nuevo, la gracia algo nuevo, algo que viene después del Señor Jesús, entre comillas. Y venía la pregunta, ¿acaso, a ver, cómo fueron salvos los que el Señor salvó antes de su venida a la tierra, antes de que hubiera venido en carne? ¿Cómo fueron salvos aquellos? A ver, ¿quién me puede decir cómo fueron salvos? ¿Cómo se salvaron? ¿Por qué se salvaron? Se salvaron porque... Bueno, mis hermanos, les decía, ¿dónde vamos? Les decía que vamos en... les hacía una pregunta, ¿no? Les estaba haciendo una pregunta, perdón, acerca de cómo fueron salvos entonces los personajes de la Biblia antes de la venida del Señor Jesús. ¿Cómo fueron salvos? Porque cuando uno lee este pasaje de Romanos 6:14, uno lo primero que piensa es que ya no estamos bajo la ley, o sea, los que estaban antes estaban bajo la ley y ellos no estaban bajo la gracia, luego nosotros ahora estamos bajo la gracia y ellos pues como que no estaban bajo la gracia, y entonces esa fue una de las inquietudes, o es una de las inquietudes que quizá algunos de nosotros tengamos. Y bueno, entonces algo que traía el Señor a mi corazón esta mañana era acerca de aclarar un poco eso, porque fueron salvos antes del Señor Jesucristo por gracia o fueron salvos por la ley. Bueno, ahí queda la pregunta. Si alguno quiere aportar algo, por favor me dice. Pero sin embargo, les quiero leer. ¿Con quién hablo? Señor la bendiga. Con Lisette. ¿Con quién hablo? Mi hermana Liz, ¿cómo está? Señor Jesús la bendiga. Gracias, pastor. Señor Jesús lo bendiga a usted también. Pastor, pues, o sea, en las escrituras vemos que los señores, o sea, de la antigüedad también fueron salvos por fe, porque cuando leemos Hebreos 11, todo el capítulo habla sobre que Noé, que fue salvo por la fe, lo mismo Abraham, y ahí describen a varios, y fue por la fe, o sea que podemos ver que la fe y el plan de salvación del Señor está desde el principio, o sea, nada ha cambiado, solamente que nosotros, pues
pues por la tradición que traemos de partir las escrituras, creemos que es algo diferente, ¿no? Pero Amén. es lo mismo y ellos, el plan de salvación para ellos es igual, fue igual que lo que es para nosotros hoy. Amén, mi hermana. Amén. Muchas gracias, mi hermana Lizeth. Señor Jesús la bendiga. Preciso, mire, estaba abriendo o abrí la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11. Su merced lo dijo ya. Mejor no lo pude haber dicho yo. Porque dice la palabra de Dios que por la fe José, por la fe Jacob, por la fe Moisés, por la fe Abraham, por la fe. Entonces, ¿qué pasa cuando la palabra de Dios dice que fue por la fe? Mi hermana dice algo muy interesante. Dice, el plan de salvación siempre estuvo allí, el mismo. El plan de salvación de la humanidad siempre fue por fe, siempre fue por gracia, siempre ha sido por gracia, nunca ha sido por obras, nunca ha sido por méritos, nunca nadie se ha salvado por los méritos propios, por méritos personales. Entonces, una de las cosas que hace o que crea confusión en la interpretación de Romanos capítulo 6 es el pensar que en la antigüedad sí se salvaban por obras y que eh, en el Nuevo Testamento, hasta me cuesta decir un poco de esa parte. La verdad me cuesta decir el Nuevo Testamento porque no es correcto decir el Nuevo Testamento. No es correcto. En las Escrituras, en las cartas, en los Evangelios, aquellos que han recibido alguna enseñanza dentro de alguna comunidad religiosa cristiana, han recibido la enseñanza de que, abro comillas, en el Nuevo Testamento, cierro comillas, la salvación es por gracia y que antes era por la ley, entonces que ya no estamos bajo la ley, sino que ahora estamos bajo la gracia. Y cuando leemos las escrituras, nos damos cuenta de que en la antigüedad también fueron salvos los que se salvaron por gracia, por gracia, por gracia. Ellos buscaban guardar los mandamientos del Señor como se debe hacer, pero su salvación fue por gracia, por medio de la fe. Eso es lo que Pastor, dice Hebreos capítulo 11. Mi hermana, ¿con quién hablo? Señor la bendiga. buenas tardes para todos y días para los que están en Mi otro hermana lugar. Graciela, Señor la bendiga. Te imagino que no puedo leer. Como dice la palabra en Romanos 8:24, dice, porque en esperanza fuimos salvos. O sea que los antiguos también esperaron y fueron salvos. Amén. En el pasado, como ya ocurrió, ¿no? Amén. Esperaron también lo que iba a acontecer. Dice Romanos 8:24, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Entonces, amén. Como usted dice, pastor, la fe es esperar, ¿no? Amén. Ese era mi aporte. Amén. Amén, mi hermana. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, efectivamente, en esperanza, ellos esperaban lo porvenir, nosotros, y esa fue su fe fue en lo porvenir y nuestra fe fue en lo que ya se hizo. Ambos, tanto ellos como nosotros, hemos sido salvos por la esperanza, por la fe, por la fe. Nunca nadie ha sido salvo por obras, nunca. Eso no existe en la salvación, eso no existe en el plan de salvación del Señor, que alguien haya sido salvo por méritos propios. Entonces, cuando yo entiendo esto y veo en la palabra de Dios, entiendo la mala interpretación, y vuelvo a lo mismo, de Romanos 6:14. Cuando creemos que entendemos correctamente el pasaje diciendo que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, o sea, y muchos pensando de que eso es para los que estamos del Señor Jesucristo, de su venida aquí a la tierra, hacia adelante, como que eso fue para nosotros, la gracia. O sea, por eso muchos dicen, ahora estamos bajo la gracia, estamos bajo la gracia. Entonces yo pregunto, ¿no estaba bajo la gracia, por ejemplo, Noé? Yo solo quiero saber eso. ¿No estaba Noé bajo la gracia?
A ver, ¿quién me puede refutar eso? Por ejemplo, alguien me diga, no, Noé no estaba bajo la gracia. Bueno, ¿sí estaba o no estaba? A ver, ¿no estaba bajo la gracia Jacob? ¿No estaba bajo la gracia Abraham? Pues el Señor llamó a Abraham y hasta donde yo sé por la palabra de Dios, todos fueron escogidos. Todos hemos sido escogidos. Los que el Señor ha llamado son los escogidos del Señor, escogidos. Y cuando el Señor escoge, eso significa gracia. Eso significa favor no merecido. Eso significa que yo no tuve nada que ver en la salvación. Eso significa que Noé no tuvo nada que ver en la salvación, que Isaac no tuvo nada que ver en la salvación, que Jacob, ni los tribus de Israel, ni ninguno que ha sido salvo ha tenido un mérito personal en su salvación. Luego, todos dentro de este plan de salvación que el Señor ha salvado, hemos sido salvos por la gracia, por medio de la fe. Todos, como dijo mi hermana Lisette, todos en el plan de salvación ha sido el mismo. El plan es el mismo. La salvación siempre ha sido por fe, por gracia. No ha sido diferente. Vea, por ejemplo, lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 8. Dice, pero Noé, dice Génesis 6, 8, dice, Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Estos pasajes que estoy tratando de mostrarle ahorita, estoy mostrando a través de la palabra de Dios el errado entendimiento de que ahora sí estamos bajo la gracia. Es que nosotros sí estamos bajo la gracia. Entonces los que murieron antes de la venida del Señor Jesucristo a la tierra, los que se salvaron, ¿no fueron salvos por gracia? Ahí está mi pregunta. ¿No fueron salvos por gracia? ¿Acaso no fue salvo por gracia Moisés? Y Moisés estaba, o sea, si yo quiero hablar acerca de quién estaba en la ley, quién fue, digámoslo así, el personaje ícono que estaba en la ley, ¿quién fue? ¿Quién fue? Moisés. A él el Señor le dio la ley. Eso dice la palabra de Dios. A él el Señor le dio la ley. Y sin embargo, Moisés hace parte de aquellos que fueron salvos por medio de la fe. Todos los que han sido salvos por medio de la fe. Mira esto que dice Proverbios 3:4. Pero quiero que leamos Proverbios 3 para que miremos algo muy importante que está dentro de los pasajes que nosotros frecuentemente repetimos. Hay pasajes que se nos han ido quedando con el tiempo. En el tiempo hay pasajes que nosotros hemos ido memorizando. Hay pasajes del Antiguo Testamento, abro comillas, cierro comillas, Antiguo Testamento. En algún momento tenemos que mejorar esa parte, porque no es Antiguo Testamento, no es. El Señor le decía la ley, los profetas y los salmos. El Señor le decía las escrituras. El Señor decía, erráis ignorando. Él no decía, erráis ignorando el Antiguo Testamento. Él nunca dijo eso. Él nunca dijo eso. Él nunca dijo, discípulos, ustedes erráis ignorando el Antiguo Testamento. Jamás dijo algo como eso. Que eso es, de verdad que, entre otras cosas, es absurdo. Porque si para el Señor Jesucristo no fue ningún Antiguo Testamento, si para sus discípulos no fue ningún Antiguo Testamento, ¿por qué nosotros le llamamos el Antiguo Testamento? ¿No se ha preguntado usted eso? ¿Por qué nosotros cambiamos las cosas? ¿Por qué nosotros nos adaptamos a unos cambios o a cambiar la palabra de Dios y con el tiempo, como dijo alguien por ahí, bueno, esto se lo atribuyeron a Hitler. Le atribuyeron esta frase, no sé si fue él, a él se la atribuye. Decirle una mentira a las personas y con el tiempo se la van a creer. Repítale una mentira a las personas, repítasela. Usted le repite una mentira a las personas y las personas terminan por creer que es una verdad. Terminamos por creer que es una verdad. Como tantas mentiras que nos han dicho desde pequeños, desde muy pequeños, nos han dicho una cantidad de mentiras y nosotros hemos crecido creyendo que esas mentiras son verdades. Nosotros hemos creído tanto en la parte que nosotros llamamos científica como en la parte que le llamamos espiritual o religiosa, como lo quieran llamar algunos.
Pero muchas cosas que nos han enseñado y que se han repetido en el tiempo se convirtieron en verdades. Entre esas está esta frase que en algún momento le pido al Señor que me la ayude a quitar. Y espero que los hermanos también oren para que el Señor nos quite eso que no es verdad. El Señor Jesucristo nunca le dijo: erráis ignorando el Antiguo Testamento. No, no es el Antiguo Testamento, son las Escrituras. Son las Escrituras. Pastor. De hecho, ¿con quién hablo? Mauricio, de nuevo. Pastor Mauricio, ¿cómo está? Señor lo bendiga. Amén. Mi pastor, una preguntita, yo creo que aclaratoria, para que para que nos deje claro esta partecita que es importante. Me parece importante lo de qué es la gracia. ¿Qué es? Sí, porque hablamos que de la fe, perdón, de la ley, que estamos bajo la ley conocemos una serie de mandamientos, y que estamos bajo la gracia. Pero ¿qué sería la gracia? Me parece bonito lo que dice el Salmo 32, que se puede referir a lo que tiene que ver con que yo, siendo culpable, soy perdonado y soy declarado justo. Sí, soy justificado. Dice el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Por acá dice... Hermano, pastor, vuelve, léame los dos que me ha leído, por favor, porque usted, por la palabra de Dios, está definiendo la gracia. Ahí la está definiendo, ¿no? O sea, no necesitamos buscar definiciones en la enciclopedia británica o en la no sé, en la Academia Española de la Lengua, por ejemplo, o dentro de la teología para buscar una definición, porque pues nosotros usualmente encontramos muy buenas definiciones acerca de la gracia. Una de las definiciones que usamos muy frecuentemente es, bueno, es un regalo inmerecido. Es un don inmerecido, ¿no? O sea, Sí. Por lo general usamos esa definición, pero qué mejor definición que la que da la palabra de Dios. Su merced, ¿me puede leer, por favor, esos dos? Sí, el Salmo 32 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado. O sea, gracia viene siendo aquel cuya transgresión fue perdonada. ¿Cierto? Exacto, correcto. Eso es gracia. Ahí está definiendo gracia. Y esto estaba... Cualquiera de nosotros cometemos una transgresión y el Señor nos la perdona. Eso se llama gracia. ¿Y eso está dónde? En la parte antigua, en el que llamábamos antes el Antiguo Testamento, en los Salmos. En los Salmos, ahí está. Siga, pastor, siga. El 5 también dice, el versículo 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Creo que ahí está el significado de gracia. Siendo pecador, el Señor me perdona. Correcto. La palabra se explica sola, definitivamente. Definitivamente, la explicación está allí y es a quienes el Señor les ha perdonado o nos ha perdonado nuestras transgresiones. Pero valga la aclaración, o sea, es algo que a pesar de que nosotros merecíamos la muerte por nuestras transgresiones, sin embargo, el Señor nos ha perdonado nuestras transgresiones. Eso se llama gracia. Eso se llama gracia. Gracia. La gracia o el perdón no viene por cuántas cosas o cuántas obras yo hago, cuántas obras, cuánto yo obro. No viene por eso. A veces las personas, y entiendo que de pronto alguno quiera de alguna forma malinterpretar el tema cuando estamos dando este mensaje acerca de la ley. Quizá alguno estará un poco confundido y pensará que estoy tratando de buscar la forma de llevar a las personas al entendimiento de que se deben seguir ciertos patrones para que el Señor nos salve o cumplir con ciertas normas para que el Señor nos salve. Y vuelvo, les hago la aclaración. Si alguien es el ícono acerca de la ley y del cumplimiento de la ley, yo creo a través de la palabra de Dios, y lo creo a través de la palabra de Dios, porque a él le fue dada la ley, fue Moisés.
Si a alguien le dio el Señor la ley, y si a alguien quizá era celoso por guardar la ley como tal, porque a él le fue dada, tuvo que haber sido Moisés. Y sin embargo, la palabra de Dios me aclara que aún él y cualquiera de los demás en la palabra de Dios fue salvo por gracia, por fe. Así que son dos cosas y dos entendimientos que tenemos que aprender a balancear, a entender el uno y el otro, a entender que el uno va con el otro, necesariamente. Estoy hablando de algo que alguno dirá, mire, Pastor Mauricio, discúlpeme, ¿usted tiene algo más que aportar? Qué pena, disculpe. No, mi pastor, eso era, solo ese apunte. Bueno, pastor, muchas gracias. Por perdón la interrupción. Tan oportuno y tan excelente, tan bueno. Gloria a Dios. Sí, mire, pastor, amén. Mi hermana Victoria, Señor Jesús la bendiga. Amén. Estoy en Romanos 5. Sí, señora. Y quiero, pues, es que no sé leer muy bien, ¿no? Entonces, quiero que todos tomen, pues, las Sagradas Escrituras y me acompañen en la lectura que voy a hacer, que, pues, no sé por qué me llevó a este pasaje del 5, desde el 12 hasta el 21. Romanos 5, Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21. Yo voy a leer y ahí me disculpan porque pues a veces no tengo gafas y casi a veces no veo bien como la letra, pero entonces por eso quiero que leamos este pasaje que me llevo también, ¿no? Dice Amén. La palabra de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Así pues, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y con el pecado la muerte. Y como todos los hombres, como todos los hombres pecaron, a todos llegó la muerte. Es cierto que ya antes de la ley había pecado en el mundo. Ahora bien, el pecado no se tiene en cuenta al no haber ley, y sin embargo la muerte reinó sobre todos desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, que es figura del que había de venir. Pero no hay comparación entre el delito y el don, porque si por el delito de uno solo todos murieran, mucho más la gracia de Dios, hecha don gratuito en otro hombre llamado Jesucristo, se le ha derramado abundante sobre todos. Y hay otra diferencia entre el pecado del uno y el don del otro, pues mientras el proceso a partir de un solo delito terminó en condenación, el don a partir de muchos delitos terminó en justificación. Y si por el delito de uno solo muerte inauguró su reinado universal, mucho más por la obra, uno solo, Jesucristo, vivirán y reinarán los que, es que casi no, a veces no leo bien, dice, reinarán los que reciben en abundancia el don gratuito de justificación. Por tanto, así como por el delito de uno solo la condenación alcanzó a todos los hombres, así también la fidelidad de uno solo es para todos los hombres. Dice, fuente de justificación y de vida. Y como por la desobediencia de uno solo todos fueron hechos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, todos serán considerados justos. En cuanto a la ley, su presencia sirvió para que se multiplicara el delito,
¿sí? Dice, en cuanto a la ley, su presencia sirvió para que se multiplicara el delito, pero cuanto más se multiplicó el delito, ¿sí? Multiplicó el pecado, más abundó la gracia. De modo que si el pecado trajo el reinado de la muerte, también la gracia reinará y nos obtendrá por medio de nuestro Señor Jesucristo la justificación que lleva a la vida eterna. Amén. Amén, mi hermana. Amén. Amén, mi hermana. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias. Sí, porque en esta, sí ve, pastor, que también habla la palabra de que cuando estaba el pecado, desde cuando empezó a habitar el pecado, no había ley, ¿sí? Pero sin embargo, nuestro Señor Jesucristo nos regala esa ley para que también, o sea, Él es el único bueno, que también nos regaló una ley para que también ya fuéramos salvos. Y ya es lo que yo veo en la palabra. Como tampoco pudimos cumplir la ley, entonces Él nos justifica con su venida y su sangre para salvarnos, porque ya no podíamos cumplir ninguno esa ley. Gracias, mi hermana. Muchas gracias, mi hermana, por su aporte. Muchísimas gracias. Muchas cosas que decir acerca de todo esto, ¿no? Mucho. Es impresionante. Es algo insondable, como dice la palabra de Dios. Entender que el pecado está en el ser humano desde que él está en la tierra. Entender que la salvación del ser humano siempre ha sido por la gracia, en todo tiempo, en todo momento. Entender a través de este capítulo 5 de Romanos que esa salvación, porque ahí lo dice claramente, que siempre ha sido por el Señor Jesucristo. Siempre. O sea, en todo tiempo, no solamente desde hace 2000 años hacia nuestros días, sino que de antes de su venida a la tierra, de su venida en carne, siempre ha sido Él el que nos ha salvado, el que ha salvado a todos a través de su gracia. Siempre. Importantísimo todo esto que estamos estudiando. Importante estudiar el libro de Romanos. Qué importante estudiar toda la palabra de Dios. Importantísimo. Muchas gracias, mi hermana. Muy amable. Permítame, les voy a leer unos pasajes para que miremos algo también. Todo esto es súper importante. Pastor, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Señor lo bendiga. Pastor, buenas tardes. Soy Manuel. Qué pena, una pregunta así de rapidez antes de que transgresión es igual a pecado, o sea, es lo mismo. Sí, las transgresiones son las violaciones a la palabra de Dios, ¿no? Esas son las transgresiones. Eso es transgredir algo, es violar algo, ¿no? En este caso, nuestras transgresiones es las violaciones a la palabra de Dios. Son nuestras transgresiones, ¿no? Es como un sinónimo de pecado, ¿no? Ok, gracias, pastor. Sí, mi hermano, con mucho gusto. Entonces, mire, leía el pastor Mauricio unos pasajes acerca de la gracia. Yo quiero leerle otro. Dice Oseas 14:4. Oseas 14:4 dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Y eso está en Oseas. Eso está en Oseas. Y le leí también el de Noé, para que entendamos todas estas cosas. Pero les decía que nosotros hemos aprendido algunos pasajes de la Biblia que son muy comunes para todos. Son muy comunes. Y en estos pasajes hay algo que el Señor, hace 8 días, yo les leía un pasaje y les hacía una pregunta. ¿Cuántos aman al Señor Jesucristo? ¿Cuántos aman al Señor Jesús? Amén. ¿Cuántos amamos al Señor Jesucristo? Amén. Entonces, Amén. 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 Gloria al Señor Jesús. Y bueno, y si amamos al Señor Jesucristo, ¿qué debemos hacer?
¿Qué debo hacer? Obedecer. Obedecer, permanecer en la palabra. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Qué? La palabra de Dios dice, si me amáis, ¿qué debo hacer? Alguien dijo por ahí, un hermano dijo, obedecer. Seguir Permanecer en su los palabra. mandamientos. Permanecer en su palabra. ¿Con quién habló? Guarda mis mandamientos. Guardad mis mandamientos. A ver, no puede ser, decía, no puede ser que yo diga que amo al Señor Jesús y no guardo los mandamientos del Señor. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. No lo estoy diciendo yo. Porque me imagino que alguno dirá, o sea que usted, pastor, quiere decir esto. No, yo no quiero decir nada. Yo solo estoy leyendo lo que dice la palabra de Dios. Yo solo estoy leyendo. Dice, si usted me ama, y creo que todos dijimos, amén, yo amo al Señor Jesús, entonces, ¿me amáis? El Señor dice, guarda mis mandamientos. Guarda mis mandamientos. Ahora, ¿eso tiene que ver con mi salvación por medio de la gracia? No, no necesariamente, porque la salvación sigue siendo gracia. Sin embargo, cuando el Señor me salva, el Señor me hace a mí una exigencia, a todo el que es salvo. De hecho, esto es algo que no solamente es una exigencia que el Señor pone en los que Él ha salvado, los que Él pone. ¿Cuántos hemos escuchado acerca del nuevo pacto? ¿Cuántos hemos escuchado acerca del nuevo pacto? ¿Todos hemos escuchado acerca del nuevo pacto? ¿O nadie Amén. o alguno habrá alguno que no ha escuchado el nuevo pacto? Bueno, el Amén. nuevo pacto no. Mateo 26. Amén. El nuevo pacto. Amén. A ver, ¿en dónde está mi hermano? ¿El nuevo pacto? Mateo 26, 28. Y esta es mi sangre del nuevo pacto que por mucho es derramado para la remisión de nuestros Ok. pecados. Ahí está nombrado el nuevo pacto. Sí, señora. Amén, mi hermana. Ahí está nombrado el nuevo pacto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Dónde está el nuevo pacto? El nuevo pacto, digamos, la enseñanza, el mensaje del nuevo pacto, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde más? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra? Mi hermana Esperanza, ya que su merced me regaló esa parte de la palabra de Dios, su merced me podría definir qué es el nuevo pacto. Pastor, está en Jeremías 32, 38. 31 y 32. Sí, señora. Sí, señora. Amén. Mi hermana... ¿Otra vez? ¿Con quién hablé ahorita? Mi hermana Esperanza. A ver, ¿quién me quiere decir qué es el nuevo pacto? ¿Quién me quiere decir qué es el nuevo pacto? A ver, por ahí hay una hermana así por allá que esté como en Colombia, una hermana que quiera participar por allá en Colombia, un hermano o hermana que quiera participar desde Colombia. A ver, mi hermana Claudia Milena, no tiene micrófono. Mi hermana Vivian, que se encuentra por allá en Colombia. ¿Qué es el nuevo pacto? ¿Está desconectada? A ver, habrá alguno. A ver, entonces vamos a otro lugar, aquí en los Emiratos Árabes. ¿Quién se quiere arriesgar? ¿Qué es el nuevo pacto? Bueno, ahí lo dejamos pendiente. Ahí lo dejamos pendiente. A ver si alguno quiere aportar algo por ahí. ¿Qué es? Porque hablamos del nuevo pacto, hemos hablado mucho del nuevo pacto, ¿cierto? Constantemente hablamos del nuevo pacto. De hecho, el nuevo pacto Pastor, ha sido... es cuando el Señor va a venir a... Mi hermano Emanuel, arriésguese, mi hermano. no.
Pues, Lo no escuchamos estoy mal, lo equivocado, escuchamos mal. pero es cuando se va a ver No, le escuchamos entrecortado, mi hermano, qué pena. Qué lástima, le escuchamos entrecortado, mi hermano. Qué lástima. No, mi hermano, no lo escuchamos. Es el internet. No lo escuchamos. Sí, hay un problemita ahí con el internet, mi hermano. Tranquilo, no se preocupe. Entonces, bueno, ¿qué es el nuevo pacto? ¿Qué será eso del nuevo pacto? Hablamos del nuevo pacto, mi hermana. Pastor, bueno, yo lo voy a decir, no, si estoy mal, pues para que me corrijan, pues lo que he entendido hasta ahora. Y el nuevo pacto es la reunión del Señor Jesús con su iglesia, porque en la palabra de Dios dice que Él pondrá las leyes en nuestra mente y en nuestro corazón, y nosotros seremos a Él su pueblo y Él será nuestro Dios. Entonces, para mí ese es el nuevo pacto, cuando Él venga por nosotros y ya Él sea nuestro Dios para siempre, y es esa reunión que tenemos con Él. Amén, mi hermana. Amén. Muchas gracias, mi hermana, por su aporte. Muy bueno. Y sí, tiene toda la razón. Claro que sí. Tiene toda la razón. Le faltaron ciertas cositas allí, pero lo que dijo es correcto. Es correcto. Dijo algo muy clave. Dijo algo muy clave que está escrito en el nuevo pacto, tanto en el libro de Hebreos, porque pues usualmente las personas cuando hablamos del nuevo pacto, vamos al libro de Hebreos, ¡pum! Vamos al libro de Hebreos, o de pronto alguno de los evangelios que ahí toca algo del nuevo pacto, pero se explica mucho más ampliamente en el libro de Hebreos en el capítulo 8 y 9. Entonces como que nos vamos un poco para allá para definir qué es el nuevo pacto. Pero no está solamente allá, ahí mi hermana, de hecho, lo que el apóstol Pablo, bueno, aquí tengo que hacer una corrección, porque estoy asumiendo que el apóstol Pablo escribió el libro de Hebreos y todavía eso no ha sido comprobado. Así que no puedo decir que el apóstol Pablo, el Señor lo usó para escribir el libro de Hebreos. Eso no está comprobado, de hecho, está hasta desestimado que haya sido él. Entonces parece que es anónimo. Pero uno por costumbre dice que es el apóstol Pablo y no es así. No es así. Pero en el libro de Hebreos, entonces, se habla sobre el nuevo pacto. Sin embargo, esta enseñanza no es tan nueva como parece en el libro de Hebreos. Es una enseñanza que estaba ¿en dónde? En la ley, en los profetas. Allá estaba. Perdón, en la ley, en los profetas y en los salmos. Porque pues allá está toda la enseñanza, como dijo el Señor Jesucristo. Ahí estaba el nuevo pacto. De hecho, cuando hubo este mensaje de Pentecostés, esto que aconteció en Pentecostés, el apóstol Pedro dijo, esto es lo profetizado, esto fue lo que fue profetizado. ¿Ve? Esto ya había sido profetizado. Entonces, ya que los discípulos, los apóstoles, hablaban de lo que había sido profetizado, de lo que decían, lo que eran la ley, los profetas y los salmos. La ley, tampoco está correcto decir la ley, es más correcto decir la Torá, porque así está escrito en el original de la palabra, la Torá, y es más correcto. De hecho, la ley es muy limitada, la palabra ley limita mucho el entendimiento de qué es verdaderamente la Torá. Limita mucho ese entendimiento, es más correcto decir la Torá, porque realmente la Torá, así está escrito en el idioma original, es la Torá. ¿Qué es la Torá? Pues Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eso se llama la Torá. Edición de nuestros pecados. Bueno. Pastor. Señora. Disculpe, pastor. Yo quería, con la palabra de Mateo 26, 28, hablando del nuevo pacto, que dice, ahí está la sangre del nuevo pacto, pues, pastor, usted me corrige porque bueno, no le cambié, o sea, no por nervio, ¿no? Que dice que está la sangre del nuevo pacto que por mucho es derramado para la remisión de nuestros pecados. El nuevo pacto es el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros.
nuestros pecados Ah, también. bueno, Uno del nuevo sí, pacto. claro, tiene todo que ver, por supuesto que sí, tiene todo que ver con el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto que tiene todo que ver, sí, no, eso es irrefutable, ¿no? Tiene todo que ver, sí, mi hermano. Pero digamos que la definición, podemos ampliarla más, mejor dicho, podemos ampliarla mucho más todavía, pero tiene todo que ver, por supuesto que sí, por supuesto que sí. La sangre que derramó el Señor Jesucristo es la sangre del nuevo pacto, como dice la palabra de Dios. Mi hermana, ¿con quién hablo? Gracias. Mi hermana Graciela. Sí, yo ya leí ahí en Jeremías 31, habla de un nuevo pacto y dice que no es el mismo pacto que hizo con sus padres, con los padres. Ujú, Entonces, su ujú. nuevo pacto dice que él pondrá en la mente, o si quiere le leo, ¿Qué pondrá en la mente, mi hermana? y en su corazón, ¿Qué va a la poner? ley. ¿Qué va a poner? Dice que la ley. Espera un momentito, mi hermana, haga una pausa ahí, por favor. Haga una pausa ahí, porque es muy importante ese punto para entender lo que el Señor ha puesto en esta enseñanza acerca de la ley. La ley. Vea que la ley hace parte del nuevo pacto, ¿sí o no? Sí, es eso lo que él va a hacer, colocar la O ley. sea, El nuevo nosotros, pacto es colocar la ley en nuestra mente y en nuestro corazón. si nosotros, gracias mi hermana, sí señora, si nosotros hacemos parte del nuevo pacto, ¿hacemos parte del nuevo pacto? Amén. Sí, hacemos parte nosotros del nuevo pacto. Amén. Todo aquel que Sí. sea un creyente en el Señor Jesús hace parte del nuevo pacto, efectivamente, ¿cierto? Todo aquel que sea creyente en el Señor Jesús hace parte del nuevo pacto, ¿cierto o no es cierto? Amén, pastor. Según Amén. Jeremías, lo que el Señor habla por medio del profeta es así. Que fue confirmado también en Hebreos capítulo 8, porque si su merced lee Hebreos capítulo 8, va a leer exactamente lo mismo que dijo el profeta Jeremías. Y en Hechos 10, 16. También. Y en También lo habla. Ezequiel capítulo 36 también está, mi hermana. Y en Deuteronomio capítulo 29 también está. Así que el nuevo pacto se encuentra en la ley y en los profetas. Y los discípulos, los evangelistas, los que trajeron las buenas nuevas de salvación, que venían a hablar sobre este nuevo pacto. Pero ojo, porque este nuevo pacto está direccionado. ¿A quién está direccionado? ¿A quién? Tiene un recipiente. El nuevo pacto tiene un recipiente. Lo tiene y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y no lo dice solamente en la ley y en los profetas, lo dice también, confirmando esta palabra, la carta, por ejemplo, a los hebreos. También lo dice. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es el recipiente de este nuevo pacto? ¿Cuál es? Pero bueno, no nos alarguemos un poquito a esa parte todavía. Quiero confirmar algo que dice el nuevo pacto. Y hay algo que dice el nuevo pacto y es, pondré mi ley en el corazón de las personas. ¿Sí o no? Sí lo Amén, dice. pastor. Sí lo dice. Dice, pondré mi ley en el corazón de las personas. Y si el Señor pone su ley en el corazón de las personas, ¿cómo puedo yo malinterpretar? Y eso es parte del nuevo pacto. Y yo hago parte del nuevo pacto. Y todo aquel que diga que es creyente en el Señor Jesucristo hace parte del nuevo pacto. Y si usted o alguien dice yo soy creyente del nuevo pacto, no puede desestimar la ley del Señor. No la puede desestimar. No es posible.
No es posible. Alguien dirá, uy, no, espere, que usted como que está judaizando. Usted está como judaizando. Porque todo lo que como que huele a las escrituras, como que todo lo que huele a la Torá o a la ley o a los profetas o todo lo que como que crea en las personas como ese estigma de que si yo como que estoy mirando un poco para allá, estoy judaizando, y eso es un absurdo. Eso no es verdad. Eso es una mala interpretación de la palabra de Dios. Eso no es judaizar. Judaizar tiene que ver con seguir las prácticas del judaísmo. Eso es una cosa. Seguir las prácticas del judaísmo. Eso se llama judaizar. Las prácticas, los mandamientos de hombres, las prácticas humanas. Eso es judaizar. Todo aquello que el Señor Jesucristo le condenó a los fariseos por sus prácticas que no estaban en la palabra de Dios, que se convirtieron en verdades para ellos porque hacían parte de la tradición de los ancianos, como decían ellos, la tradición de los ancianos. Eso era judaizar, hace parte del judaísmo. Pero les aclaro nuevamente lo que hablé hace 8 días o hace 15 días. El Señor Jesucristo no vino a la tierra a crear ni el judaísmo, ni el cristianismo, ni el islamismo, ni los adventistas, ni el hinduismo, ni ninguno de esos. No vino a crear nada de eso. No vino a crear eso. Con todo, se lo digo con toda claridad. Aquí les digo las cosas con claridad. El Señor Jesucristo no creó ningún cristianismo. Aunque eso suene raro, pero no lo creó. No veo una palabra de Dios donde diga que el Señor creó ningún cristianismo. No creó ningún cristianismo. No creó ningún judaísmo. Alguien podría decir, no, es que el Señor Jesucristo practicaba el judaísmo. Por favor, me va a disculpar. Pero si alguien dice eso, eso es una ignorancia total de las escrituras. El Señor Jesucristo nunca practicó ningún judaísmo. Mi hermana, cuéntenos qué nos iba a decir, por favor. Pastor, no, una pregunta que tenía, por lo menos la humanidad siempre ha sido perversa y siempre ha cambiado todo, ¿no? Nosotros yo creo que deberíamos o sea, todos pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos regale realmente, o sea, para uno poder conocer esa ley, porque como hablábamos, que mucha gente ha cogido según su conveniencia y ha cambiado las cosas según lo que la gente no quiere, ¿no? Por lo menos, pues, pienso yo, ¿no? En mi ignorancia total. Entonces, digo yo, por lo menos los 10 mandamientos que nuestro Señor dio a Moisés, como la gente ha manipulado tantas cosas, pienso yo, ¿habrá alguna persona en el mundo, ya se haya ido o estemos, que pueda cumplir los 10, o sea, sus mandamientos tal como es? Y a pesar, o sea, y habiendo la ley y la transgresión, o sea, en este momento, entonces, nosotros, los que creemos en nuestro Señor Jesucristo, el verdadero, ¿cómo sabemos? Pecamos, porque todos, no pecamos porque queramos, pecamos porque ya nacimos con eso y queramos o no queramos, pecamos, ¿no? No es ir a buscar el pecado y decir, no, es que yo voy a ir a buscar el pecado porque sé que tengo la gracia, porque eso fue lo que me respondió una vez a mí una persona. No es que si usted muere si usted en este momento está en pecado y se muere, usted por la gracia es salva. Pero yo pienso que no, porque es que si yo voy a buscar el pecado es ofender a Dios. O sea, ofender lo que Él me dijo que no hiciera. Entonces, en este momento, todos somos pecadores, porque no hay ninguno bueno. Él dice que desde que los niños están en el vientre de las madres ya han pecado. O sea, que todos. Él dice que no hay ninguno que no sea pecador. Cuando Él dice que es ninguno, y si lo dice nuestro Señor Jesucristo, es porque no habemos ninguno, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos nosotros, obvio, por la fe, sabemos que existe un Dios, que hay un solo Dios, que es nuestro Señor Jesús de Nazaret, que es el único que ha habido, que habrá y que siempre estará por siempre, ¿sí?
eso es fe, ¿no? Para mí es fe creer que si me voy de este mundo hay un ser supremo que me está esperando, sea para mi salvación o para mi perdición, porque pues he aprendido mucho gracias a Él, a la misericordia de Él por medio de ustedes, que no es que yo quiera decir, no, es que yo soy salva porque todos los días rezo, porque todos los días oro, porque todos los días no. Es difícil entenderlo y es difícil aceptarlo, ¿sí? Porque ser fieles al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, es un camino difícil, o sea, difícil en la carne, pues, no, de cada uno, no sé, ¿no? Yo hablo por mí, porque a veces hay para gente que todo lo que tú hagas es pecado. O sea, hay gente que lo juzga y le dice a usted, no, usted peca porque no sé qué, usted peca porque esto, usted peca porque sí, peca. Todo el rato le vive diciendo a la gente, o sea, a las personas eso, ¿sí? Entonces yo digo, en este tiempo, en el tiempo de antes, hemos pecado todos. Entonces, nosotros morimos en este momento y pecamos, en lo que hayamos pecado, no cumplimos esos mandamientos porque nadie, no creo yo que haya ninguna persona que pueda decir sí los cumplo, porque yo digo que no, o sea, yo pienso, ¿no? Es mi pensamiento de un ser humano, con mente así de humana, ¿sí? Y tampoco ley. O sea, la ley no somos, o sea, por eso él vino y dio su vida por nosotros. Con la sangre hizo ese pacto cuando él la derramó, de que teníamos un modo de salvación por la sangre del único que hay, que es el Dios verdadero. Entonces, esa es mi pregunta, o sea, al pastor, ¿no? A los pastores que están ahí escuchando, muchos, no hemos cumplido los mandamientos al pie de la letra. Por más que queramos, no lo vamos a hacer. No podemos hacerlo, ¿sí? Y tampoco la ley, pero sí tenemos Bueno, fe. sí, no, sí. Pero sí tenemos la fe de que existe un solo Dios supremo, ¿sí? Entonces, hay en muchas religiones, yo no me considero una religión, me considero una persona que está buscando a Dios, y cada quien dice que para cada uno, según su religión, ya tienen salvación. Y en la mente de cualquier persona puede decir, no, es que yo ya soy salva. Entonces, esa es como o sea, esa inquietud o sea, que yo tengo, ¿no? O sea, que tengo en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu. Sí, porque yo no puedo decir, no, es que yo creo, entonces si él dice que ya me vaya, entonces fui salva. Sí, o sea, no sé, porque pues, o sea, ahí es algo duro, difícil para mí, no sé, para los demás, pero para mí es muy difícil entender, no cumplo los mandamientos, porque no los he cumplido al pie de la letra, ¿sí? Y fuera de eso, también hay una ley que tampoco. Tengo la fe de que existe un Dios verdadero, solo uno, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí, ¿qué pasa con eso, pastor? Por la palabra, ¿no? Para que nuestro Señor Jesucristo a mí, ¿no? Amén. Me aclare. Amén, mi hermana. Muchas gracias, mi hermana. Una pregunta bastante amplia, mi hermana. Sin embargo, trataré bueno, lo que le pude captar, que fueron muchas cosas que le pude captar dentro de su lenguaje, que es el lenguaje común de todo cristiano, es el lenguaje común de todo cristiano. Y hay una frase que se usa repetidamente, ¿ve? Hay una frase que es repetitiva, tanto en usted como la hemos dicho todos nosotros, todos la hemos dicho. Y es una frase que es bastante complicada, ¿sabe? No podemos cumplir la ley. Bueno, no podemos cumplir los mandamientos del Señor. Es algo que se hace repetitivo en cada una de las personas y dice, y de una manera como que, bueno, yo ya no tengo que hacer nada porque pues yo no puedo cumplir los mandamientos. Yo no puedo. Entonces, pues no, pues yo no pues si no puedo, pues yo cómo voy a cumplirlos si no puedo. Y siempre ando con ese pensamiento, no, yo no puedo cumplir los mandamientos, pero yo veo que el Señor repetidamente, perdón,
Le voy a leer lo que dice la palabra de Dios, no lo que está en mi corazón. Porque si yo le dijera lo que está en mi corazón, pues diría un montón de cosas y trataría de justificarme y de justificarla a usted y justificar a todo el que escucha este mensaje o todo el que está escuchando. Trataría de justificarlo, pero no puedo hacer eso porque si yo le quitare una yot o una tilde, como se le dice, una tilde a la palabra de Dios, pues el Señor me va a pedir cuentas a mí. Y yo no puedo hacer eso. El Señor dice que sin santidad nadie verá al Señor. Esto es la palabra de Dios. Esto es la palabra de Dios. Ahora, yo no puedo refugiarme en el concepto humano y personal de que nadie puede cumplir la palabra de Dios. Y hago énfasis en eso, en el concepto humano y personal de que nadie puede cumplir la palabra de Dios. ¿Son pocos los que se salvan? Bueno, el Señor dijo, son pocos los que se salvan. Sí, eso es verdad. ¿No debo cumplir los mandamientos del Señor o sí los debo cumplir? ¿Debo procurar por cumplirlos? Bueno, pues el Señor dice que tengo que hacerlo. No estoy, y vuelvo y le hago la aclaración, hermana, no hablo a título personal. Hablo transmitiendo lo que el Señor dice a través de su palabra. El Señor dice, sin santidad nadie verá al Señor. Eso lo dice el Señor en su palabra. Para mí sería muy fácil decirle, no se preocupe, mi hermana, todos pecamos. ¿A quién no peca? Entonces, pues, bueno, eso decía Salomón. Eso decía Salomón, ¿quién no peca? Yo no puedo decirle eso, mi hermana. Yo no puedo decirle a usted, no se preocupe, porque pues, todos pecamos, mi hermano, no se preocupe. No, yo no le puedo decir eso. Yo tengo que decirle lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice una cosa totalmente diferente. Entonces, en eso es que estoy, esa ha sido mi inquietud o lo que el Señor me ha inquietado a mí, que es a lo que nos está llevando en este mensaje acerca de las Escrituras, que las Escrituras dicen una cosa y a mí me enseñaron otra. Las Escrituras dice esto, mire, dice, si me ama, guarda mis mandamientos. Y yo, pues, por eso les hago la pregunta, ¿usted ama al Señor? Sí, pues el Señor dice que guarde sus mandamientos. ¿Usted ama al Señor? Sí, yo amo al Señor. Entonces el Señor dice esto, dice, 1 Juan 5, 2, 3, dice, en esto conocemos que amamos a los hijos, ¿qué? En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y termina diciendo, sus mandamientos no son gravosos. Esto es lo que dice el Señor. Esto es lo que dice el Señor. Yo podría volver y decirle muchas cosas para justificarla y justificarme y justificarnos todos acá, pero no puedo hacer eso. No puedo hacer porque a mí, el Señor me pone a decir esto y yo no puedo ponerme a decir cosas humanas. Juan capítulo 14, versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Eso está escrito. Yo solo le estoy leyendo lo que dice la palabra de Dios. Ahora cada uno de nosotros mirará dentro de sí qué estoy haciendo con mi vida. A ver, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué tengo que corregir? ¿Qué le dijo el Señor a la mujer que fue tomada en adulterio y se la pusieron a sus pies? ¿Qué le dijo a ella? Le dijo, tranquila, todos pecan. ¿Le dijo eso? Vete y no ¿O le peques dijo? más. Eso fue lo que le dijo, mi hermana. Ahora, se lo dijo entendiendo que existe, por supuesto, la posibilidad de que no siga pecando. O si no, le hubiera dicho una cosa absurda. O sea, si el Señor le hubiera dicho, pues, vete y no peques más, aunque, pues, tranquila, porque no, él no le dijo eso. Le dijo, vete y no peques más. Eso fue lo que le dijo. No le dijo otra cosa. No le dijo, no, sí, tranquila, no se preocupe. No le dijo eso. Juan capítulo 14, versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No es solo decir yo amo al Señor desde mi corazón. Sí, ama al Señor con todo tu corazón. De uno es sí, yo amo al Señor con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Y ya, pero es que esa parte resume, acuérdense que la palabra de Dios dice, sobre estos dos penden toda la ley, pende toda la ley y los profetas, ¿no? ¿Sobre cuáles mandamientos pende la ley y los profetas? Sobre amar a Dios sobre todas las cosas, ¿cierto? Y a tu prójimo como a ti mismo. Eso nos enseñaron también, ¿cierto que sí? Eso Sí, nos pastor. enseñaron.
¿Qué significa que sobre estos penden? Penden quiere decir que sobre eso están sostenidos los mandamientos. No significa que esos están abrogándolos. No significa que el amar a mi hermano es simplemente algo humano, algo del corazón, algo que yo siento. Es algo que, yo amo a mi hermano. No, no se trata de eso. Amar a mi hermano quiere decir cumplir lo que está escrito en la palabra de Dios. Que yo no tengo que envidiar a mi hermano, ni su esposa, ni tengo que robar a mi hermano, ni tengo que mentirle a mi hermano, ni... Todo eso hace parte del amar a mi hermano. Ahora, ¿qué es lo tan difícil? Porque yo aquí veo que el Señor dice, mis mandamientos no son gravosos. El que dice, 1 Juan 2:3, mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Es que esto nos ¿Qué pone a nosotros... significa gravosos, pastor? ¿Qué significa mis mandamientos no son gravosos? ¿Qué significa Mis gravosos? mandamientos no son gravosos. Yo le puedo dar un concepto aquí personal, no tengo la strong para darle exactamente cuál es la palabra, pero yo le puedo dar más o menos la definición. Algo gravoso es algo que es una carga, ¿ve? Es una carga fuerte para mí. Es algo que es, digamos, difícil, gravoso, aunque me gustaría que de pronto algún hermano tiene por ahí la concordancia strong que nos dé la definición exacta de qué es gravoso, pero es más o menos eso. Es algo que es una carga fuerte para mí. Y el Señor dice, mis mandamientos no son gravosos, no es una carga. Acuérdense que el Señor dice que mi yugo es fácil, ¿cierto? Dice, mi yugo es fácil y mi carga es ligera, y ligera es mi carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que eso hace parte de eso mismo que no son gravosos, de que la carga que el Señor nos puso es fácil y es ligera. Pero el diablo me dice, no, es pesada y es muy difícil. Pastor, Ahora yo no me encuentro. Señor, Pastor Mauricio. sí, señor, le doy el significado que está requiriendo. Esta palabra gravoso viene del griego varus, que significa graves, grave, penosos o pesado. Pesado. Por eso mi yugo es fácil y ligera mi Significa carga. molesto también, doctor. Es algo molesto. Sí, señor. Amén. Pesado, molesto. ¿Cierto? Pero el Señor dice, mi carga no es pesada ni es molesta. El diablo le dice, eso no lo cumple nadie. Porque eso no es palabra de Dios. A ver, tenemos que empezar a definir lo que sí dice la palabra de Dios y lo que no dice la palabra de Dios. La palabra de Dios no dice, no, eso nadie lo cumple. La palabra de Dios dice todo lo contrario, eso es lo que yo tengo que procurar como creyente en el Señor Jesucristo. Eso es lo que yo tengo que procurar todos los días. ¿Qué es lo que yo tengo que procurar todos los días? Pues no tendré dioses ajenos delante de mí. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué otro? ¿Qué dice Éxodo capítulo 20, por ejemplo? A ver, leamos aquí un momentito. Génesis, Éxodo. Éxodo 20. Éxodo 20. Éxodo 20. No tener dioses ajenos delante de ti. A ver, muy difícil no tener dioses ajenos delante de ti. Yo hago esa pregunta a los hermanos. ¿Será muy difícil? El Señor dice, es que hay algo que ocurre acá. Miren, mi hermana Victoria y a todos los hermanos que nos escuchan, esto lo mantengo ahí. Dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, mire. Y también lo leyó mi hermana Jeremías capítulo 31. Pero leámoslo en Ezequiel un momentito. Capítulo 36. Hay mucho que viene a mi corazón con todo esto que me está preguntando mi hermana. Dice, Ezequiel capítulo 36, dice, versículo 26, digamos. Versículo 24, me encanta ese del 24, me gusta mucho. Dice así, la palabra de Dios dice, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré. ¿A quién está hablando acá el Señor? ¿A quién le estará hablando acá el Señor? Sigue eso pendiente. Eso está pendiente. ¿A quién le está hablando aquí el Señor?
Dice, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. A sus hijos. Correcto, mi hermana. A sus hijos. A sus hijos. Muy bien. La pregunta es quiénes son sus hijos. Dejémoslo ahí. Pero esa respuesta está correcta. A sus hijos. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Que el Señor aquí dice que Él nos va a limpiar, ¿cierto? Nos va a limpiar. ¿Cuántos podemos dar testimonio hoy en día de que nuestras vidas han sido cambiadas? Es que nuestras vidas, si no han sido cambiadas, es porque esto no ha pasado. Si mi vida no ha cambiado, aunque usted tenga una religión, aunque usted pertenezca al cristianismo, usted pertenece al cristianismo porque usted dice, yo soy cristiano. O sea, usted pertenece al cristianismo. Entonces, como usted pertenece al cristianismo, pero su vida no ha sido cambiada, usted sigue en las mismas prácticas que tenía hace, no sé, 5, 10, 15, 20, no sé. Sigue lo mismo, o sea que su vida no ha sido cambiada, su vida no ha sido transformada, luego usted no hace parte de esto. Y ahí hay algo muy delicado, porque existen personas que están creyendo que son salvas y no lo son. No lo son. Hay un falso entendimiento en la salvación. La salvación y el nuevo nacimiento de un hijo de Dios viene con un cambio en su vida. Hay un cambio en la vida de la persona, del ser humano, que ha recibido esta salvación del Señor. No es que el Señor me salvó y yo sigo siendo el mismo. Eso no existe, hermana. Y es otra cosa también que quería, aprovecho por lo que su merced me aportó para también aclarar un poco más. No existe eso. Eso no existe. Lo que existe allí es una religión y las personas tienen una religión y creen que por estar en una religión, pues son salvos. Y acuérdense que el Señor Jesucristo dice que al final del tiempo muchos me dirán Señor, Señor, pero resulta que muchos me dirán Señor, Señor, y el Señor le dirá, ¿usted quién es? No lo conozco, no la conozco, no la conozco. Pero Señor, yo pertenecía a una religión cristiana, Señor, yo pertenecía a una religión, a una comunidad, yo me reunía en Zoom, allá con los hermanos en Dubái, y yo escuchaba la palabra de Dios, y Señor, pero yo, ¿usted quién es? ¿Usted quién es? Le va a decir el Señor. Y eso se lo va a decir a todos los que no fueron cambiados, no fueron transformados, no nacieron de nuevo, a los que no tuvieron un nacimiento. Porque es que esto que está escrito acá en la palabra de Dios debe traer a mi vida un nuevo nacimiento. Os daré un corazón nuevo. Es que solamente con eso nomás, yo tengo que entender muchas cosas. Versículo 26. Os daré un corazón nuevo. No el mismo corazón viejo que odia, que envidia, que es egoísta, porque si el corazón sigue siendo el mismo que odia, que envidia, que es egoísta, que saca envidias, malas palabras, malas cosas, que malas, no sé cuántas, como dice el Señor, del corazón salen los hurtos, los homicidios, las envidias, las fornicaciones, todo sale del corazón. Sale del corazón, pero sale de un corazón no limpio, de un corazón no transformado, porque el Señor dice que Él nos va a dar un nuevo corazón. Así que si eso sigue saliendo de los corazones de las personas, pues hay que doblar la rodilla y pedirle al Señor que tenga misericordia y que nos salve. Sálvame, Señor. Sálvame, Señor. Sálvame. Ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Ten misericordia. El Señor dice que va a traer un corazón nuevo. Un corazón nuevo quiere decir que es el mismo corazón que traía con todos sus odios, rencores, envidias, hurtos, fornicaciones, adulterios y todo eso. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Ahí no hay un nuevo nacimiento. Ahí no existe. Os daré un corazón nuevo, dice el Señor. Les voy a dar un corazón nuevo. Y acuérdense que el Señor nos ha dado las arras,
O sea, nos dio un adelanto, nos dio el adelanto, nos dio su Espíritu Santo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Qué es esto de poner espíritu nuevo dentro de vosotros? Un nuevo espíritu, espíritu nuevo, su Espíritu Santo. Y todo esto lo está haciendo el Señor. Dice, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Perdón un momentito que quería, se me olvidó esto que está en el versículo 25. Versículo 25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. Esparciré sobre vosotros agua limpia. No es meter a las personas en una piscina o en un río. Todas esas son aguas sucias. Esas son aguas sucias. Eso no son las aguas limpias que habla el Señor. Por eso es que las personas, como están llenas de rituales, de ritos, de teología humana, entonces las personas andan en una falsa salvación. Es mentira muchas veces lo que ocurre en las personas. Las personas no son salvas, aunque las personas muchas veces creen que lo son. Las personas muchas veces creen que lo son. Y es una mentira. Es una mentira. No es posible que usted diga, soy salvo, y usted sea el mismo. Como dice el Señor aquí en su palabra, dijo, yo los voy a salvar, pero no para que continúe en lo mismo. Bien, dice el Señor, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Romanos capítulo 6. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No es posible que usted me diga que ha muerto al pecado y todavía siga pecando. No es posible que usted me diga bueno, hay tantos ejemplos que yo podría darle con respecto a esto, con respecto a la santidad que el Señor pide de nosotros, porque si Él nos pide santidad es porque sí se puede. Sí se puede. El diablo dice no se puede. Dios dice sí se puede. El Señor dice sí se puede, porque yo voy a hacer todo esto, así que sí se puede ser santo. Sí se puede ser una persona consagrada al Señor. Sí se puede ser una persona apartada para el Señor. Pero pues la carne, mi carne, como dice el apóstol Pablo, mi carne quiere hacer otra cosa. Y si yo le doy rienda suelta a mi carne para que haga otra cosa, pues ahí está la fórmula perfecta para pecar, para perseverar en el pecado. Dice el versículo 25, esparciré sobre vosotros agua limpia, agua limpia. O sea, el Señor es el que nos va a bautizar. El bautizo es del Señor Jesucristo. Él es el que nos bautiza con su Santo Espíritu. Aquí Ezequiel capítulo 36 está explicando qué es el bautismo, el nuevo nacimiento, la transformación de la persona. La está explicando. No es un bautismo en agua, porque es que todas estas prácticas y ritos humanos, lo único que han hecho es que las personas se aferren a esos ritos y sigan creyendo o sigan perteneciendo a una falsa religión. Y de eso están llenas todas las religiones, mi hermana y mis hermanos, todas. Tanto el judaísmo con sus prácticas y sus ritos, como el cristianismo con sus prácticas y sus ritos, como el islamismo, como el hinduismo, como todos los ismos. Todos están llenos de prácticas y de ritos. Y las personas quieren tener prácticas y ritos porque con eso se van a sentir que pertenecen a una agrupación y eso es una mentira. Eso no es verdad. Nadie es salvo por eso, nadie es salvo por un rito, nadie es salvo por meterse en una piscina para decir que lo bautizaron. Nadie es salvo por eso. Por favor, el que nos bautiza es el Señor Jesús. Valga la pena aclarar esto en este momento y después hablaremos más sobre eso. Bueno, el que quiera saber más de eso, ahí hay unos videos en nuestro canal de YouTube. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Ahora, si esto no es verdad, si esto que está diciendo el Señor aquí, pues no es verdad, pues entonces, pues yo no creo entonces lo que dice el Señor. Yo no creo lo que dice el Señor. Satanás me dice, no, ustedes no pueden. Y el Señor me dice, yo lo voy a limpiar de todas sus inmundicias. Entonces, si no está limpiando el Señor de todas mis inmundicias, y si yo no he sido cambiado, y no estoy cambiando, y no estoy siendo transformado, y mi vida no está cambiando todos los días tiene que cambiar mi vida. Todos los días. Si mi vida no da muestras de cambio todos los días, de transformación, todos los días,
si no medito en el Señor todos los días, que es lo mínimo que debo hacer, meditar en el Señor, pues hay una falsa salvación. Hay una persona o varias personas que se están sintiendo o que creen que son salvas y no lo son. Mire lo que dice el libro de Apocalipsis, ya para terminar esos dos pasajes, y terminamos hoy por acá, y creo que terminamos con más preguntas todavía, pero eso es bueno, quedar mucho más inquietos. Dice así, Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan, ¿quiénes son los que están? ¿De quiénes habla aquí la palabra de Dios? ¿Quiénes son los hijos de Dios que habla Apocalipsis capítulo 12, versículo 17? Dice, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es que una va de la otra. ¿Por qué guardan los mandamientos del Señor? Porque el Señor dijo que los iba a poner en el nuevo nacimiento, que Él los va a poner en el nuevo pacto. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, dice, aquí está la paciencia de los santos, la paciencia de los santos. ¿Cuáles santos? ¿Cuáles son los santos? Dice la palabra de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Yo creo que dejamos por ahora ahí, dejamos por ahora allí. Hay mucho más que hablar y mucho más con respecto a la pregunta que su merced, mi hermana, nos hizo. Hay mucho más que hablar en la palabra de Dios acerca de esto. Especialmente a entender, mi hermana y los hermanos que escuchan, de que el Señor nos está mandando, nos manda, nos ordena a caminar en sus mandamientos. Eso es claro y eso se ha convertido en algo claro para mí. Espero que se convierta en algo claro para cada uno de ustedes. Entendamos que eso no tiene que ver absolutamente nada con judaizar. Y si alguien me quiere decir que eso es judaizar, pues tendrá que explicarnos qué significa judaizar, porque judaizar no es procurar guardar los mandamientos del Señor. Bueno, entonces, dejamos por ahora ahí. El Señor Jesucristo, Todopoderoso, los bendiga. Muchas bendiciones para todos. Vamos a orar para despedirnos. Bueno, ¿alguien que quiera orar en este día para que nos despidamos? ¿Habrá alguno que quisiera orar en esta noche, en este día? ¿Alguien que quiera orar? ¿Alguno de los hermanos? Bueno, Señor Jesucristo, te damos las gracias, Padre bueno, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hablar a nuestros corazones, Señor. Gracias por inquietar nuestros corazones, Señor. Gracias porque nos sacas, Señor, de ese confort que siempre, en el que siempre hemos estado, Señor. Gracias por inquietarnos a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos, danos sabiduría, entendimiento, danos la capacidad, Señor, de guardar, Señor, tu palabra, Señor Jesucristo. Ayúdanos a entender, Señor, que es necesario que nosotros podamos nacer de nuevo. Sálvanos, Señor Jesús. Coloca entre nosotros, Señor, en tu gracia, en tu misericordia, Señor, de tu Santo Espíritu, Señor. Límpianos, Señor. Lávanos con tu agua limpia, Señor. Llena nuestro corazón de tu Santo Espíritu, Señor. Transforma nuestras vidas, Señor. Muéstranos, Señor, que tu yugo es fácil, Señor, y tu carga es ligera, Señor Jesucristo. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos y de las familias que hoy han escuchado este mensaje, Señor. Ayúdanos a seguir caminando en esta senda, en este camino angosto, Señor. Te damos las gracias, Señor, y oramos en tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén y amén.